el mensaje de esta mañana es el poder de su mano. La mano de Dios se mueve a favor de su pueblo, a favor de toda la iglesia. La mano de Dios se va a mover y va a manifestarse en cada una de nuestras vidas, como lo ha hecho en esta mañana por medio de los milagros. Estamos seguros que muchos fueron sanados, que aquellos problemas que había en los huesos, aquellos problemas que no permitían que te movieras, que estés bien, bueno, se fueron en el nombre de Jesús porque Dios te sanó. Dios sanó tu vida. Bueno, y la palabra en esta mañana va a ser sanadora sobre nuestra alma. Prepárate para recibir este alimento espiritual, este alimento poderoso, que es la palabra de Dios, que alimente tu alma y tu espíritu. Así que vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en esta mañana. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hermosa promesa, maravillosa promesa. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos aconseja Dios? Que pongamos todas nuestras ansiedades, todas aquellas cosas que nos preocupan, en sus manos. Dios las recoge. Dios las puede sostener. Quizás nosotros no tenemos esa capacidad, pero Dios tiene la capacidad de sostener todo aquello que nos preocupa, todas nuestras causas. Por eso este es un buen momento para reflexionar en lo que Dios nos dice en su palabra. Que todo aquello que es causa de preocupación en nuestras vidas, debemos ponerlo en las manos de Dios. Dios lo recoge, Dios lo tiene, Dios lo sostiene. Y Él se va a hacer cargo de esa situación. Y no solamente eso, dice que nos va a levantar, nos va a levantar. Aún podemos estar caídos, aún podemos estar quizás con el ánimo muy caído, desanimados. Pero Dios dice, Él nos va a levantar. ¿Por qué? Porque todas aquellas preocupaciones, Él las tiene en sus manos y Él nos va a librar. Cuando algo está en nuestras manos, está bajo nuestro control. Cuando una situación complicada, cuando un problema está en las manos de Dios, está en el control de Dios, está bajo el control de Él. Por eso, primer consejo que Dios nos da en esta mañana, por medio de su palabra: cualquier causa que tengas, cualquier preocupación que tengas, bueno, déjalo en las manos del Señor. Deja esa causa en las manos de Dios y Él va a tomar el control. Él va a tomar el control de esa situación. ¿Qué más nos dice la palabra en esta mañana? La mano de Dios es protectora. Dios nos protege por medio de sus manos. Nos cubre. Dios nos guarda. Dios te está protegiendo si le encomendás tu vida en sus manos. Deja que Dios tome el control. Por eso no solamente un problema, no solamente una dificultad, sino deja tu vida en las manos del Señor. Y tu vida va a estar en el control de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 29, dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Qué hermosa bendición, qué hermosa palabra. Cuando hemos decidido ser propiedad de Dios, estamos en sus manos. Y nadie nos puede sacar de las manos de Dios.
Nadie te puede sacar de las manos de Dios. Quiere decir que toda tu vida está bajo el control de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. Y nadie te puede sacar de ese lugar. Nadie. Somos hijos de Dios y nadie nos puede sacar de ese lugar. Solamente si tomamos nosotros la decisión de irnos, lo podemos hacer. Pero aquellos que hemos tomado la decisión de estar bajo la protección de Dios, bueno, estamos en sus manos y nadie nos puede sacar de ese lugar de cuidado, de ese lugar de protección. Por eso la palabra es maravillosa y la bendición de Dios es maravillosa. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de estar bajo el cuidado en sus manos. Que Él tome el control. Como nosotros cuando tenemos algo en nuestras manos que está bajo nuestro dominio, bajo nuestro control, nuestras vidas están en el control de nuestro Padre Celestial. Hermosa promesa. ¿Qué más nos dice el mensaje en esta mañana? Dice, la mano de Dios nos da las fuerzas para seguir. No solamente nos protege, nos cuida. No solamente estamos en sus manos y bajo su cuidado, sino que la mano de Dios nos fortalece, nos alienta. Cuando quizás nos quedamos sin fuerzas para avanzar, nos empuja, nos sostiene. ¿Cuántas veces en alguna situación, quizás hemos perdido las fuerzas? Bueno, ahí está Dios ayudándonos. La mano de Dios está extendida para siempre darnos fuerzas, darnos fuerzas. Por eso, si por alguna razón estás perdiendo las fuerzas en tu vida, es el momento de decirle, Señor, que tu mano me lleve, que tu mano me sostenga. Como cuando sostenemos a alguien que está sin fuerzas o convaleciente, que quizás ese pequeño toque ayuda a que la persona pueda afirmarse y seguir adelante. Bueno, eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos sostiene, nos afirma para seguir adelante. Vamos a ver la palabra. ¿Qué dice la promesa? Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La mano de Dios nos sostiene, no tengamos miedo. No sé qué situación podés estar viviendo en este momento, qué dificultad, qué circunstancia, pero sí tengo la certeza de que si sos un hijo de Dios, la mano del Señor te está sosteniendo, te está dando fuerzas, no va a permitir que te caigas. No va a permitir que seas destruido, sino todo lo contrario, te va a sostener para que salgas adelante de esa situación. La mano de Dios está. Y como dice este texto bíblico, no te desanimes, no te desanimes, no pierdas la esperanza, sino todo lo contrario. Tené confianza, la mano de Dios te está fortaleciendo. La mano de Dios está extendida para sostenerte. Y esto es maravilloso. Es hermoso saber que Dios está. Dios está. Quizás estás pensando, pero a veces no me doy cuenta. No tiene nada que ver lo que uno siente o lo que a uno le parece, sino vamos y concentrémonos en lo que Dios dice en su palabra y debemos creer a eso, a su palabra. Él dice que está y nos sostiene con su mano derecha. Nos fortalece, nos guarda. No nos debemos desanimar. El Señor está. Bueno, vamos a otra palabra. Esperemos que la mano de Dios se mueva y abra el camino en que debemos transitar. La mano de Dios siempre debe ir delante. Siempre. Siempre. Que sea la mano de Dios que se mueva primero que nuestras manos. Que la mano de Dios se mueva antes y sea el que abre las puertas, sea Dios el que abre las puertas. No nosotros, porque nos podemos llegar a anticipar para querer lograr algo y hacemos los movimientos primeros que Dios. Sería una buena decisión permitir que Dios vaya adelante,
Que Él mueva sus manos y Él abra las puertas. Que Él mueva sus manos y Él corra aquellos obstáculos que tenemos en el medio de nuestro transitar, en el medio de nuestra vida, que Él vaya adelante y sus manos nos libren del mal. Sus manos quiten los problemas. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Hablando a Israel, ¿no? Pues tú eras la más pequeña de todas. Versículo 8 dice: más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y está cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con su mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Acá le dice esta palabra a la nación de Israel. No te elegí, le dice Dios a Israel, porque eras una gran nación, sino todo lo contrario, porque eras alguien pequeño, porque no tenías fuerza. Y mi mano te libró de otra mano, de la mano opresora, que te oprimía, que te esclavizaba, el faraón. El faraón de Egipto los tuvo a los israelitas 400 años bajo esclavitud, y Dios los libró con su mano poderosa. Esta misma promesa es aplicable para nuestras vidas. Dios nos ve y por amor, porque esa fue la bendición para Israel. La mano de Dios libró a Israel por amor, simplemente por eso. No porque era una gran nación, sino era la más pequeña de todas, pero por amor, la mano de Dios libró a Israel. Por amor, la mano de Dios te va a librar. Porque puede ser que en tu vida haya alguna mano opresora, haya algo que te oprime, que está arruinando tu felicidad. Porque puede haber manos que oprimen, que destruyen, manos diabólicas que arruinan tu vida. Quizás suceden muchas cosas en tu vida que te están arruinando y angustiando, y como en el caso de Israel, esclavizando, en un estado de esclavitud. Aquel que es esclavo tiene un montón de sueños y proyectos en la mente, pero no puede ejecutar ninguno porque está en un estado de esclavitud. No puede lograr nada porque no puede decidir por nada. Alguien, otra persona, decide por un esclavo. En el caso de que está bajo presión, está sufriendo, está en un estado de esclavitud espiritual. Quizás en la mente hay un montón de sueños y de proyectos, pero nunca se puede llevar a cabo y ejecutar ninguno porque hay un estado de esclavitud. Pero ¿cuál es la gran bendición? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra en esta mañana? Que el Señor, la mano de Dios, nos puede librar de esa mano opresora. La mano de Dios te va a librar de todo aquello que te oprime, que te atormenta y te puede sacar de esa situación. Por eso, luego de esta palabra, de este mensaje, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que su mano libre a aquellos que están oprimidos, que la mano de Dios libre a aquellos que están en un estado de esclavitud y la mano de Dios los saque a un estado de felicidad, a un estado de paz. Es posible porque la mano de Dios se mueve. Es más, si lo hizo a una nación, lo hizo a todo un pueblo, ¿cómo no lo va a hacer a tu vida o no lo va a hacer una familia? La mano de Dios nos saca de la mano opresora de aquello que nos atormenta. Vamos a otra palabra. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? ¿Cómo es posible que la mano de Dios se mueva en nuestro favor? ¿Cómo hacemos para que Dios mueva su mano? Porque Dios es un ser soberano, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Cómo el Señor se va a molestar por librarme, por sacarme de ese estado de opresión? Lo puede hacer Dios. ¿Lo quiere hacer Dios? ¿Cómo hago para que Dios mueva su mano? Porque también la realidad es que hay muchas personas que están en un estado de opresión
de opresión y no pueden recibir libertad. No viven en libertad. Hay naciones enteras que están oprimidas. Hay muchas vidas oprimidas, pero no pueden experimentar, no experimentan la libertad de que Dios los saque de esa situación. La mano de Dios no se mueve en sus vidas. ¿Por qué? Porque solamente hay que pedirlo, hay que pedírselo a Dios. Hay que buscar esa clase de libertad, hay que buscarla. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cómo alguien que estaba en un estado de esclavitud, en una enfermedad, buscó y la mano de Dios se movió. Vamos a ver cómo, vamos a aprender por medio de la Biblia cómo Dios mueve su mano a favor de aquel que se lo pide. Dios puede mover su mano para tocar tu vida, para librarte, para sacarte de la opresión, para levantarte, para llevarte a una situación mejor, para que vivas en libertad. Dios lo puede hacer y lo vamos a ver por medio de la Biblia. Así que vamos a la Biblia. Libro de Mateo, capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 1 al 3, esta historia maravillosa. Dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo al hombre, si tú quieres, puedes sanarme y déjame limpio. Jesús extendió su mano y le tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Qué hermoso milagro, maravilloso milagro. Un hombre que en ese tiempo para la sociedad era un escándalo. Un leproso no se podía acercar a nadie. Es más, tenía que estar lejos de la multitud. Tenía que estar lejos y tenía que darse a conocer de que él era leproso. Todos se tenían que enterar de que él era leproso. Tenía que ir por la calle gritando, soy leproso, para que nadie se acercara a él. Era una ley que había para que la gente no se contagiara de los enfermos de lepra. Entonces, este hombre rompió aún con todas esas normas con tal de llegar a Jesús. Se acercó y Jesús lo recibe. Jesús lo recibe. Y es ahí donde pide un milagro. Pero vamos a ver 3 formas en donde logramos que la mano de Dios se mueva. 3 maneras 3 pasos que nosotros debemos llevar a cabo para que la mano de Dios se mueva, y lo vemos por medio de esta historia. Así que vamos a ver el primer paso, acercarnos a Jesús. Para que la mano de Dios se mueva a favor nuestro y nos libre y nos saque de la opresión y se rompan las cadenas y experimentemos libertad, bueno, siempre estar cerca de Jesús, siempre. Dejar de lado todas las normas, dejar de lado todo aquello que impide que nos acerquemos a Jesús. En el caso del leproso, la lepra le impedía llegar a Jesús. La lepra, porque la lepra era algo que la sociedad no aceptaba y rechazaba. El leproso era un ser totalmente rechazado, pero él tuvo que romper con esas barreras para llegar a Jesús, acercarse a Jesús. Quiere decir que para que en tu vida se mueva la mano de Dios, siempre lo más cerca que puedas de Jesús, dejando de lado todos los impedimentos. Pueden ser impedimentos personales. Uno no se acerca a Jesús por vergüenza, por temores, por falta de fe. Otros no se acercan a Jesús por lo que opinan los demás, por temor a lo que las demás personas dicen y hablan de aquellos que se acercan a Jesús. Quiere decir que también debemos dejar de lado ese impedimento. Y después cualquier clase de normas que aún la sociedad puede llegar a imponer. Estamos viviendo en un tiempo en que muchos creen que aquellos que buscan a Jesús son personas débiles,
son personas que no pueden moverse por sus fuerzas o no pueden tener logros propios. Y puede ser que sea verdad, porque Dios llama y busca a los débiles. Entonces, pero eso no debe ser un impedimento. Esa norma no te tiene que impedir de que te acerques a Jesús, lo más cerca que puedas. En estos tiempos hay muchos templos que se habla de Jesús, pero están cerrados. Bueno, por medio de las redes, de la manera que seas, comunícate con alguien que te hable de Jesús, lee la Biblia, busca a Jesús en tu intimidad, pero siempre lo más cerca que puedas de Jesús. Primer paso para que la mano de Dios se mueva en nuestras vidas, estar lo más cerca posible de Jesús, como hizo el leproso. Segundo paso, humillarnos ante su presencia. Una actitud de humildad ante Dios. Dejar de lado toda clase de orgullos, de soberbia y acercarnos a Dios con humildad. Hay personas que se acercan a Dios. Hay mucha gente que busca a Dios, pero cuando le habla a Jesús, lo hace con una actitud altiva, soberbia, como queriendo forzar la bendición de Dios, demandante. Pero en realidad no somos merecedores de nada de parte del Señor. Solamente por gracia recibimos la bendición de Dios. Y también entender que en nuestras vidas hay miserias, hay muchas cosas por resolver. Quiere decir que cuando nos acercamos a Jesús, tenemos que también tener claro cuál es nuestra condición. Y debemos mantenernos delante de Jesús con una actitud totalmente humilde, porque ahí es donde vamos a lograr la bendición. El leproso, cuando se acerca a Jesús, le dice: Señor, si quieres, saname. Si quieres, si puedes hacer algo en mi vida, hacelo. Te lo pido, con una actitud de humildad. Y dice que se humilló, se postró delante de Jesús, se arrodilló delante de Jesús para recibir ese milagro. Segundo paso para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor, tener una actitud humilde delante de Dios. Cuando somos humildes delante del Señor, es ahí donde Dios se mueve. Cuando nos mantenemos con humildad, Dios se mueve. Nunca te presentes delante de Dios con una actitud soberbia, con una actitud demandante, sino todo lo contrario, sabiendo que no merecemos nada y que todo lo que recibamos de parte de Él va a ser por gracia. Humillate delante del Señor. Tercer paso, reconocer la autoridad de Cristo. Reconocer que Cristo puede hacer algo. Reconocer que Cristo tiene el poder para liberar, para sanar. El leproso se acercó, dejó de lado todas las normas para llegar a Jesús. Se humilló, pero también reconoció que Jesús podía hacer un milagro. Reconoció la autoridad de Jesús. Acércate a Dios con fe. Acércate al Señor con fe, esperando recibir la bendición de Dios. Reconoce lo que es Dios. Reconoce a Dios. Espera de Él cosas grandes. Y la mano de Dios se va a manifestar. Porque esto fue lo que sucedió con el leproso. Esto fue lo que pasó con este hombre. Jesús le dijo: sí quiero, sí. Y dice que al instante extendió su mano. La mano de Dios se extendió. Extendió su mano y al instante el leproso recibió la sanidad. La lepra desapareció por completo. Al instante. Quiere decir que cuando nos humillamos, cuando nos acercamos a Dios confiadamente, cuando creemos y estamos expectantes de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas,
la mano de Dios se va a manifestar. La mano de Dios se manifiesta. Él extiende su mano y algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en tu casa, algo especial va a pasar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está extendida para aquellos que se lo piden. La mano de Dios. Estoy seguro que en esta mañana la mano de Dios se va a extender a favor de tu vida. Si te acercás a Jesús, la mano de Dios se va a extender si te humillás delante de Él. Reconoces tu condición y tan solo se lo pedís con una actitud humilde. Y si reconoces lo que Él es, si crees en su autoridad, en su poder, esa mano de Dios que está extendida a favor de sus hijos, que libró a toda una nación, a su pueblo, a la nación de Israel, de la opresión del faraón, va a obrar a favor de tu vida. Te va a librar, te va a sanar. Si hay algo que te oprime, cualquier cosa que sea de este mundo, Dios tiene la capacidad de librarte de esa mano opresora y sacarte de una manera victoriosa, victoriosa, porque así obra Dios a favor de su pueblo. Te animo a que en este momento estés expectante para que la mano del Señor se extienda a tu favor. Que la mano del Señor se extienda a favor de todos los tuyos, de todos aquellos que querés, de tus amigos, de tus hermanos. La mano de Dios se extienda y suceda un gran milagro, porque lo mismo que Jesús le dijo al leproso, lo está diciendo para todos nosotros. Sí quiero, sí quiero. Quizás este hombre tenía un dilema en su interior. Dios, ¿querrá hacer algo para mí? Dios podrá hacer algo. Entonces le preguntó, Jesús, si quieres, saname. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y extendió su mano. La mano de Dios se va a extender porque Él lo quiere hacer. Lo quiere hacer a favor de todos sus hijos. Vamos a otra palabra. No te sueltes de su mano. Último consejo de este mensaje. No te sueltes nunca de su mano, porque la mano de Dios está extendida para obrar, para librarnos, para sacarnos, pero también está extendida para que nos tomemos de Él. Cuando muchas veces uno se pone en un colegio donde hay niños, vamos a observar muchas veces que hay niños que salen de ahí del colegio y se toman de la mano de sus hijos, de sus padres, perdón. Muchos se toman de las manos de sus padres y salen, y eso les da gran seguridad, protección, cuidado. Pero también observamos que algunos ya un poquito más grandes, en una actitud de libertad o de autosuficiencia, muchos se quieren soltar de esa mano. Se quieren soltar porque quieren ir solos. Es más, porque a veces están rodeados de otros niños que también. Y es saber quién muestra más madurez o quién parece más grande. Y el hecho de estar tomado de sus padres, de la mano de sus padres, parece como que es un signo de debilidad. Esto también puede suceder en el mundo espiritual. Así como los niños tratan de soltarse de la mano de sus padres para parecer que tienen más libertad y pierden cierta protección, no tienen el mismo cuidado. Bueno, puede pasar en el mundo espiritual con nuestro Padre Celestial. Por querer ser autosuficientes, por querer manejarnos a nuestra forma, por querer sentirnos libres, aún siendo cristianos, nos soltamos de su mano y hacemos movimientos no tomados de la mano de Dios. Pero eso nos quita protección. Eso nos mantiene desprotegidos y debemos tener cuidado. Por eso el último consejo de esta palabra, no te sueltes nunca de la mano de Dios. Aunque quizás otros pueden opinar, te pueden creer y decir que sos una persona débil. Pueden inclusive juzgarte por lo que crees. Nunca te sueltes de la mano de Dios. Quizás te podés equivocar, pecar, cometés errores y
Si hay algo que produce el pecado es eso, vergüenza. Y cuando uno está en un estado de vergüenza, aún nos soltamos de la mano de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque pensamos que Él nos va a decir algo o nos va a reprender y nos alejamos. Bueno, aún en ese estado no te sueltes de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la mano del Señor sigue extendida, sigue extendida. No te sueltes de Él, porque Él te sigue protegiendo, Él te sigue guardando. Pero también cuando las cosas funcionan bien, cuando hay éxito, cuando hay bendición, cuando todo va de una manera fácil, que notás que en la vida vas como fluyendo y salís adelante y estás bien, estás bendecido. Bueno, muchos en ese estado es donde se sueltan de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque creen que ya está todo bajo el control. Pero se olvidan que el que tiene el control es Dios, que el control está en sus manos. Por eso tampoco en esa situación te sueltes de la mano de Dios. Mientras estemos tomados de su mano, estamos protegidos. Mientras estamos tomados de su mano, Él va a ir abriendo camino por donde transitamos. Mientras estamos tomados de su mano, Dios nos protege de cualquier otra mano que nos quiera oprimir, que nos quiera atormentar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios es poderosa. Por eso, prepárate para vivir de esta forma, siempre tomado de la mano del Señor. Vamos a hacer una oración en esta mañana, vamos a orar. Yo te invito a que recibas esta palabra, que abras tu corazón y le digas, Señor, yo bendigo tu palabra, le doy lugar a mi alma, a mi espíritu, que la palabra entre a mi vida, me transforme y traiga fruto. Y vamos a orar, vamos a orar. Le voy a pedir a los líderes que han estado al tanto de todas las necesidades por medio de las redes, que también ellos extiendan sus manos y suelten esta bendición para toda la iglesia, para todo el pueblo que está recibiendo esta programación. Y vamos a soltar esta bendición. Señor, bendecimos tu palabra y te damos gracias por ella. Y abrimos nuestro corazón para recibirla. Y que esta palabra traiga fruto sobre todos nosotros. Señor, si hay alguien que en este momento está viviendo una situación de opresión, como la vivía el pueblo de Israel, Señor, que tu mano poderosa lo esté librando ahora en el nombre de Jesús. Sabiendo que tu mano está extendida para levantarnos, para cuidarnos, para alentarnos, aún para darnos fuerzas. Señor, por eso que todas estas palabras que recibimos en esta mañana, que aquellos que necesitan nuevas fuerzas, necesitan vivir en libertad, puedan experimentar tu gloria. Señor, bendecimos tu palabra y te damos gracias. Amén y amén.